El Apocalipsis es una obra maestra literaria, incluso en el orden humano, más allá del valor que tenga para el creyente que lo reconoce como texto inspirado sobrenaturalmente. Pero, para el lector desprevenido, o, peor aún, que llega confundido por ideas erróneas sobre el Apocalipsis, se trata de un texto confuso y enigmático, que en el mejor de los casos es un conjunto de adivinanzas contradictorias. Para comenzar a descubrir la profunda unidad y armonía de estas visiones es necesario, en primer lugar, conocer suficientemente toda la palabra de Dios, sobre todo los relatos del Antiguo Testamento, ya que tanto su contenido como su estilo son la culminación de los oráculos proféticos del Antiguo Testamento. Con razón se ha hecho notar que de los 404 versículos que tiene el Apocalipsis, hay más de 518 citas y referencias a los otros textos bíblicos. Para guiarnos con seguridad en una primera aproximación al texto sagrado tomaremos como referencia principalmente a dos autores, el padre Castellani, que dedicó mucho tiempo y esfuerzo a la meditación y comentario del Apocalipsis. La temática apocalíptica es central en su producción literaria y aparece en diversos formatos. Y Monseñor Straubinger, que tradujo toda la Biblia de los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, y acompañó el texto con notas que desbordan piedad y ciencia. Para una lectura sapiencial, una lectura orante, tal como la propone la tradición católica, que en las comunidades monásticas era conocida como Lectio Divina, a la cual nos exhortó a practicar el Papa Benedicto XVI, puede ser de gran utilidad un libro reciente, La Cena del Cordero, del escritor Scott Hahn, conocido sobre todo por el libro que escribiera con su esposa, titulado Roma, Dulce Hogar. En este otro, presenta el Apocalipsis en referencia a la celebración de la Santa Misa. Es importante señalar que esta perspectiva eucarística no se contrapone sino que al contrario, necesita integrarse con la dimensión histórica, y enriquecerse con otras perspectivas. Pero ayuda a ejercitarse en la profundización del texto sagrado. Una primera advertencia es la importancia de descubrir el orden del texto mismo, sin dejarse confundir por la actual división en capítulos y versículos. Es innegable la utilidad de esta división, sobre todo para encontrar un texto preciso, pero el relato está articulado en visiones. El padre Castellani propone un conjunto de 20 visiones, agrupadas en dos conjuntos mayores, el primero, que describe los sucesos de la historia, teniendo en cuenta su tendencia hacia el fin de los tiempos, y el segundo, el relato de los sucesos últimos, asumiendo el desarrollo de los acontecimientos anteriores. Él denomina a la primera parte, histórico-exegética, y a la segunda, escatológica histórica. Las 10 primeras visiones son: 1. Mensajes monitorios a las 7 iglesias. 2. El libro y el cordero. 3. Los 7 sellos. 4. Signación de los elegidos. 5. Las 7 tubas. 6. El libro devorado. 7. La medición del templo. 8. Los 2 testigos. 9. La séptima tuba. 10. La mujer coronada. Y las siguientes son: 11. Las 2 fieras. 12. Las vírgenes y el cordero. 13. El evangelio eterno. 14. El segador sangriento. 15. Las 7 redomas. 16. La gran ramera. 17. El juicio de Babilonia. 18. El reino milenario. 19. El juicio final. 20. La nueva Jerusalén. Por su lado, el padre Bartina, tomando en cuenta que el mismo texto señala 4 conjuntos de septenarios, es decir, conjuntos de 7 elementos, las iglesias, los sellos, las trompetas y las copas, establece en el texto 3 septenarios más, de lo cual resultan 7 septenarios o 49 visiones que abarcan toda la obra. Hay 2 criterios sumamente importantes para el lector del Apocalipsis: en primer lugar, advertir que no es un relato lineal que vaya del principio al fin, del primero al último capítulo. Si bien hay un desarrollo,
hay perspectivas o ángulos de abordaje, que parecen interrumpir el relato, pero en realidad son inflexiones artísticas, cuya mejor comparación es el arte musical, sobre todo en las obras clásicas, que se articulan en segmentos bien diferenciados, pero que no rompen la unidad del conjunto. Un concierto, una sinfonía y otros géneros musicales están compuestos de fragmentos menores que se articulan en una unidad superior. Este modo de armonizar, en el texto del Apocalipsis, se hace con dos recursos, el número 7 como esquema, y la recapitulación. Son dos elementos característicos del estilo oriental, distinto del desarrollo lineal, más propio de la mente occidental. La recapitulación designa el recurso de exponer una serie de acontecimientos en un orden, cuyo final supone el inicio de otro conjunto en otra clave. Por ejemplo, un septenario aborda los acontecimientos en su dimensión temporal o social, y otro en su aspecto espiritual o religioso. También, uno describe sobre todo el modo de concretarse el plan divino en la tierra, y otro septenario presenta la perspectiva celestial. Los 7 grandes conjuntos son los siguientes. 1. Las 7 iglesias. 2. Los 7 sellos. 3. Las 7 trompetas. 4. Los 7 signos. 5. Las 7 copas. 6. Las 7 voces. 7. Las 7 visiones. ¿Por qué se habla de 7 septenarios, y por qué este número tiene tanta importancia? Se trata de un número simbólica y por tanto sagrado, por su significación, designa lo completo y lo perfecto, pues es totalidad. En efecto, en muchas culturas el 4 designa la totalidad de lo terreno, como los 4 puntos cardinales. El 3, sobre todo en el lenguaje bíblico, designa la totalidad de lo celestial, los 3 cielos. La suma de ambas realidades da por resultado el número 7, que adquiere así un carácter sagrado. Los 7 septenarios se van desplegando a lo largo de todo el desarrollo de la historia y en cierto modo se van superponiendo, pues el mismo proceso es abordado y descrito desde distintos ángulos, con lo cual el conjunto no pierde el orden. El primer septenario, el de las 7 iglesias, es el que brinda el gran marco que abarca a los restantes septenarios. Afirmamos que hay un concretarse histórico, y que se trata, por tanto, de algo verificable, pero esto no impide que haya un margen de desconocimiento para nosotros, por dos motivos: porque el proceso está en desarrollo, no ha terminado, y porque somos criaturas, es decir, seres limitados, que no podemos conocer la totalidad con sus detalles, aunque sí podemos reconocer momentos de cumplimiento de estos oráculos divinos. Un último elemento a tener en cuenta para una recta comprensión del texto apocalíptico es que se trata de un lenguaje simbólico, lo cual no significa ficticio, sino real dotado de significado. No se trata solo de que algo ocurra, sino que se revela, se manifiesta, una causa u origen, y una finalidad. Esto se expresa a través de un símbolo propiamente dicho, y también de la metáfora. El símbolo se entiende como una realidad o cosa que se refiere a otra realidad, y que no es una simple imagen. Por ejemplo, el Cordero Pascual es algo concreto, un animal que históricamente es sacrificado y comido, y que refiere a otro individuo, en este caso, Cristo, el cual también es sacrificado, por cuya sangre una comunidad es liberada, y su cuerpo consumido, en el banquete litúrgico. La metáfora, por el contrario, es una imagen o palabra que no existe independientemente, pero cuya idea o figura designa un aspecto de algo real. Por ejemplo, cuando Cristo dice, «Yo soy la vid», la unión de los creyentes con Él no se da por un contacto y continuidad física o material, sino mística o espiritualmente a través del contacto espiritual, incorpóreo pero real, que se denomina gracia. Todo el Apocalipsis, por ser profecía y no relato histórico, en el sentido de crónica, es un entretejido de símbolos que manifiestan el significado de los acontecimientos como disposiciones de la sabiduría divina.